Pablo y Silas? Estaban predicando la palabra, estaban orando, estaban adorando al Señor. Y eso les pareció mal. Y vemos aquí cómo de alguna manera dice que Pablo y Silas entonces fueron azotados, fueron golpeados y fueron llevados a la cárcel. Pero no los llevaron a una cárcel normal. Diga conmigo, no era una cárcel normal. Dice, ahí me llama la atención porque dice que los llevaron hasta la parte más de más adentro, dice ahí. ¿Sí? Quiere decir que habían otras cárceles, ¿verdad? Que estaban a la entrada, que estaban por ahí como a la mitad, pero dice que a estos los llevaron ¿hasta dónde? Hasta el fondo, dice. Los llevaron hasta la parte más profunda. ¿Se imaginan ustedes cómo eran las cárceles de aquellos tiempos? Se dice que las cárceles en esos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, se dice que las cárceles se encontraban prácticamente en la parte más profunda y literalmente era la parte donde de alguna manera por ahí desahogaban lo que eran los drenajes o las fosas sépticas que había en aquella época. No era algo agradable. Y yo no sé cómo nos sentiríamos usted y yo si estuviéramos en esas condiciones. Imagínense, la hermana Vera dice, oh, no, ¿cómo? ¿Usted cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría estando? ¿Alguien ha estado en los deparos? ¿No? ¿Usted sí? Sí, pero por fuera. Por fuera. ¿Alguien ha estado por dentro? Pero se ve feo. ¿Usted ha estado por dentro? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Sabe que el apóstol Pablo tuvo una formación, como dicen ahora los niños, una formación nice? Hoy a los nice les llaman que son fifí, ¿verdad? Es el término que le ha dado los gobiernos que están ahora a los fifís, ¿verdad? En algunos otros momentos les dicen, no, es que son medios personas, ¿verdad? Y Pablo tuvo una formación de ese tipo. Él estuvo formado, dice que estuvo formado a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Era un hombre reconocido, era un hombre que tenía una buena posición. Pablo, después de que se convierte a Cristo, mire que su vida dio un giro completo, porque pasó de ser esa persona nice a ser un plebe. Se hizo de gente del pueblo. Pero seguramente Pablo seguía siendo una persona que era un tanto quizás delicada en su forma de ser para ese tiempo. Y haberlo metido en la cárcel a la parte más profunda, ¿sabe? Yo creo que para Pablo pudo haber sido un momento complicado, un momento difícil, un momento en donde a lo mejor él se pudo haber quejado de por qué había estado en ese lugar, por qué lo habían metido en ese lugar. Pero, ¿sabe? Vemos que este hombre llamado Pablo, en lugar de quejarse como muchos de nosotros quizás lo estuviéramos haciendo, ¿sabe? Pablo de alguna manera en ese lugar en el que se encontraba, que no era el mejor lugar, que no tenía un ambiente sano, ¿sabe? En la noche estábamos ahí, llegamos a casa y había una fiesta, yo creo, habían personas que estaban por ahí tomando, estaban cantando, estaban por ahí emborrachándose, y de repente unas malas palabras, y yo no sé, pero es el tiempo, hermano, en donde yo no me puedo acostumbrar a escuchar la gente que está cantando, la gente que está tomando, la gente que está gritando, la gente que está diciendo malas palabras, porque llega un momento que ese tiempo, ese ambiente se vuelve un ambiente desagradable. Usted quiere dormir, usted quiere descansar y no puede porque hay un ambiente desagradable. En la cárcel había un ambiente desagradable. Había personas que quizás gritaban, había personas que quizás estaban por ahí quejándose, pero ¿saben?
Pablo y Silas, yo quiero decirle que lo que nos enseñan en estos versículos es que Pablo y Silas cambiaron el ambiente del lugar en el que estaban. Ellos no estaban ahí de primera instancia: Dios, sácanos de este lugar. Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? Dios, ¿por qué estamos en este momento, en este lugar, si hemos estado haciendo tu obra? Ellos no hicieron eso. Dice la Biblia, si podemos ir nuevamente allá al pasaje, en el versículo 25 y 26, dice: pero a medianoche. Diga conmigo, a medianoche. Cuando de repente se habla y se dice que de a medianoche, las personas dicen que a medianoche se ve lo más duro, lo más difícil, lo más tremendo de la noche, ¿verdad? Pero que cuando hay una noche difícil, ¿verdad?, y el cielo está oscuro, es porque dicen por ahí: ya va a amanecer. Y con el amanecer viene una nueva oportunidad, con el amanecer vienen cambios. Y dice entonces la Escritura que estaban ellos a medianoche, pero a medianoche dice orando Pablo y Silas. ¿Saben? Pablo y Silas crearon un ambiente de oración estando en la cárcel. No estaban orando para salir primero, estaban orando porque Dios es digno de recibir toda adoración en medio de toda circunstancia. Y sabes, la Biblia nos enseña que Pablo y Silas no estaban tan preocupados en el hecho de querer salir de ese lugar. Sí querían salir, obviamente que no querían estar ahí, pero su prioridad no era salir inmediatamente de la cárcel. Su prioridad de ellos era establecer un diálogo con el Señor, era establecer una comunicación con Él. Comenzaron a hablar, comenzaron a platicar con el Señor. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque en medio de los momentos difíciles, hermano, usted y yo necesitamos orar a Dios. Diga conmigo, orar a Dios. Y yo no sé si usted esté pasando por un momento difícil, pero sabe, cuando vienen los momentos difíciles a nuestras vidas, no es tan fácil orar, no es tan fácil estar en comunión con Dios. Nos cuesta mucho trabajo porque comenzamos a quejarnos, porque comenzamos de alguna manera a reclamar y decir: pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me toca a mí? Y sabe, este hombre llamado Pablo y Silas tomaron la oración fue su respiración en medio de la oscuridad. Ahora yo quiero decirle que en ese tiempo no había luz eléctrica. Si acaso podrían tener ahí algunas antorchas tal vez.